El Bosque Negro. Un lugar donde tus mayores misterios cogerán forma. Donde no podrás escapar de las incógnitas de la humanidad. Buenas y frías madrugadas caminantes. Hoy no vamos a hablar de fenómenos paranormales, de casas encantadas o de criaturas que te acechan en el bosque. Hoy vamos a hablar de algo que realmente sí nos da algo de pánico, algo de miedo, sobre todo las circunstancias globales que se nos presentan. Y para hablar de este tema, qué mejor que nuestro querido compañero Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Sergio, ¿qué tal? Qué gusto siempre estar aquí con vosotros. Un abrazo. El gusto, ya sabes que el gusto es nuestro. Esta es tu casa, macho. Esta es tu casa. Gracias. Pues hoy lo que tenemos en cartel es lo que está pasando realmente en Venezuela. Que las circunstancias que nos atañan es que va a haber una invasión de aquí a nada. O eso es lo que yo opino. Yo, aquí este programa es libre, todos opinamos, todos hablamos y realmente que mi opinión es esa. Cuestión de tiempo, cuestión de horas, días, pero va a haber una invasión y la vamos a ver por televisión. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo está el panorama? Panorama en Venezuela, en mi opinión, por lo menos, en mi humilde opinión, que tampoco es que yo sea experto de nada. Yo, como digo siempre, yo soy alumno de todo y maestro de nada. Pero bueno, lo primero que hay que comentar un poco es el tema que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es que tiene un bloqueo naval enorme, que ha venido también arrastrándose de sanciones previas que Estados Unidos imponía a ciertos países, entre ellos Venezuela, pero que se ha agravado en las últimas semanas. Recordemos que hace apenas unas semanas, en diciembre de este mismo año, del 25, pues Estados Unidos ha apresado un buque no pirata, sino de contrabando de petróleo, que no iba por la vía regular, que se llamaba un buque que se llamaba Skipper, el buque, y esto ha dado lugar a amplificar aún más la presión que Estados Unidos tenía sobre Venezuela ahora mismo, que la está asfixiando financieramente, no solo por el tema del petróleo, sino porque el hecho de que Venezuela, que es uno de los principales exportadores de petróleo, de los productores y en cierta medida también exportadores, se financia básicamente con material básicamente con crudo, con petróleo. Esta asfixia lo que hace es que Venezuela no pueda tener un acceso regular al mercado de divisas, lo cual acaba asfixiando su economía. Esto también lo que hace es que Estados Unidos se ampara en que estas actividades de venta de crudo lo que hacen es financiar el narcotráfico. Al final lo pinta un poco como un narcoestado. Puede tener razón o no, pero lo que hace Estados Unidos ahora mismo es presionar a Venezuela por el tema del petróleo, pero también está presionando muchísimo más que en otras épocas el tema de la lucha contra el narcotráfico, que se está viendo bastante asfixiada, por lo menos por la parte venezolana, en las últimas semanas. Sí, porque, una actuación contra el narcotráfico no se había visto desde la presidencia de Nixon, ¿no? Que fue ese decir, vamos a acabar vamos a sacar las drogas de la calle de Estados Unidos. Pero llevan como un mes bombardeando narcolanchas, además que no... A ver, Nicolás Maduro también dice que muchas de ellas no son narcolanchas, que bueno, que todos hemos visto las imágenes, eso parece como, perdonadme, pero parece como el Call of Duty. Sí. O sea, es increíble. Y el que sobrevive del misil Hellfire se lo cepilla a tiros. O sea, es increíble. Y sobre todo, o sea, es un poco como lo que tardan en secuestrar el buque, porque parece, o sea, según Nicolás Maduro, esto es piratería. Ahí tú mejor que yo sabrás cómo va el tema ese, pero yo digo lo que dice también Nicolás Maduro, que
que esto es producto de la piratería, porque Trump no lo ha, o sea, lo ha secuestrado, pero es que se ha quedado el crudo, ¿sabes? Es una Sí, cosa... a ver, es bastante complejo. Yo, en parte, puedo entender la visión venezolana. Según ellos, o sea, no apoyo ni a Venezuela ni... O sea, desde un punto de vista imparcial, si uno piensa lo que pasa, lo que puede pensar legítimamente cada país, pues Venezuela, de forma que, bueno, en cierta medida se puede considerar legítima o no, pero ellos pueden decir, en mi petróleo y lo quiero vender. En ese sentido, Estados Unidos, que también puede tener o no una visión más o menos legítima, dice, no, pero es que este petróleo lo que hace es financiar el narcotráfico, entonces impone las sanciones. ¿Es piratería? Se mueve en terreno gris, porque es que encima tampoco puede amparar la ONU ningún tipo de resolución conjunta en este sentido. Vamos a recordar que hay ciertos países que el Consejo de Seguridad de la ONU que tienen poder de veto. Cualquier decisión que se quiera tomar en este ámbito puede ser vetada por ciertos países como son Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Inglaterra, Reino Unido, que pueden vetar cualquier resolución. Entonces la ONU aquí no tiene ningún tipo de voz ni voto porque está no secuestrada, pues no es la palabra, pero sí está muy forzada, muy limitada por estos países. Entonces se mueve en una zona gris, se mueve en una zona de presión indirecta. Es más, uno puede pensar, un venezolano puede pensar, ¿por qué a mí me tiene que decir Estados Unidos lo que tengo que hacer? Si Estados Unidos no es ningún tipo de autoridad mundial, es decir, la ONU podría serlo. Si un venezolano un buque mercante venezolano con bandera venezolana va hacia Europa de forma, en teoría, legal, que no debería haber ningún tipo de problema previo o lo que sea, Claro. ¿Por qué Estados Unidos tiene una potestad sobre un país que es soberano en su totalidad con sus negocios con otro país? En verdad es así, o sea, no tiene ningún tipo de autoridad legal. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Lo que pasa en la práctica es que al final Estados Unidos tiene un abanico muy grande de influencia. Un barco que va a Europa pues tiene que tener sus seguros, tiene que tener puertos que atiendan a ese barco, que recoja la mercancía. Al final, ¿qué pasa? Que las sanciones de Estados Unidos lo que hacen no son sanciones legales, pero sí son sanciones muy presionantes, presionan demasiado. Es decir, Estados Unidos perfectamente puede decir los puertos que atiendan a estos barcos que llevan mercancía sancionada por mí, mercancía que yo no considero lícita, pues no que se tengan las consecuencias. No podrán acceder al mercado de divisas estadounidense, ni podrán contactar ni tener ningún tipo de acceso a los seguros estadounidenses o anglosajones. Entonces, ¿qué pasa? Que por la presión económica que ejerce Estados Unidos sobre Europa, sobre el mundo occidental, obliga, no de forma legal, pero sí en forma de presión económica, a que nadie quiera atender un buque mercante venezolano. No de forma legal, ya le digo, porque como ciudadano venezolano, Estados Unidos no tiene ningún tipo de autoridad legal sobre él, pero sí a nivel de seguros, a nivel de divisas, a nivel de presionar el puerto, de presionar a las aseguradoras, no atiendas a este barco, si atiendes a este barco te cierro el mercado de divisas, si atiendes a este barco olvídate de poder comerciar con barcos estadounidenses, etcétera. Esos son o te subo los aranceles, o te subo tal, o tal. Por ahí van los tiros. Entonces, como bien estamos viendo. Por eso es aparte, por supuesto, de la incautación de la mercancía que ejerce Estados Unidos, que eso, aparte de eso. Pero sí, ahí se mueve Estados Unidos. Estados Unidos se mueve en eso, se mueven presiones, se mueve. Porque no es una organización mundial, no es ningún tipo de autoridad mundial, pero sí es verdad que se mueve en este sentido. ¿Esto es legal o no es legal? Hombre, legal, pues depende de cada país. Para ellos es perfectamente legal. Y si le preguntamos a la ONU, pues la ONU no va a tener ningún tipo de respuesta sobre esto, porque como digo, como los países tienen poder de veto, pues tampoco tienen ningún tipo de decisión conjunta sobre este tema. Además, que yo creo que ha aprovechado el momento exacto, ¿no? Para todo esto. O sea, la ONU está a sus deberes como rearmar a Ucrania, con qué dinero rearmar a Ucrania. Y Estados Unidos se ha desvinculado totalmente ya de lo que es Ucrania y se está centrando en lo que es ir a por Nicolás Maduro. No ir a por Nicolás Maduro, yo creo que es ir también a derrocar
a derrocar lo que es el comunismo, volvemos a la Guerra Fría, ¿no? Y a tener una situación geoestratégica favorable. Todos sabemos que, a ver, Venezuela y Rusia van de la mano. Y esta vez Rusia no, él está a lo suyo, está a su guerra y no ha prestado atención a los movimientos que está haciendo. Correcto. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está asegurando de que Rusia no tenga el control y tenga el patio y tenga Estados Unidos en el patio trasero de su casa a los rusos. Todo esto, porque si no mal no recuerdo, viene del secretario John Bolton, ¿no? Unas anotaciones que tuvo en un cuaderno en el primer mandato de Trump, en enero del 19, creo recordar, que unas sanciones que se le puso a Venezuela, ya ponía que iban a mandar 5.000 soldados norteamericanos a Colombia. También esos soldados llegaron a ir, no llegaron a ir, se estaban preparando porque, a ver, invadir Venezuela en sí es un rival fácil. Es un rival fácil porque no duraría, a ver, con la economía, con el portaaviones, submarinos, buques de guerra, a nivel terrestre. Bueno, a nivel terrestre, a nivel aéreo nos pasaría por delante, pero a nivel terrestre hay un problema. Estamos hablando de selva y estamos hablando que hay mucho pro Nicolás Maduro. Efectivamente, eso pasó en Vietnam y mira cómo acabó. Es decir, que al final son terrenos muy complicados. Son guerrillas. Efectivamente. Porque Estados Unidos, o sea, ahora mismo está hostigando a lo que es a la población para que la población, yo creo que como ha hecho durante toda la vida, ¿no? Hostigo a la población para ver si la misma población puede acabar con este régimen. Correcto, efectivamente. Y está viendo que lleva años y que no hay resultado. Porque todo lo que nos cuentan también, yo creo que también en los modos informativos y demás, que parte de razón tendrán, pero hay muchas versiones que no nos cuentan, que es que todavía hay muchísima gente que apoya a Nicolás Maduro y eso es un problema a la hora de un despliegue de tropas y a ver, y ahí todo el mundo es enemigo, ahí no hay uniformes, todo el mundo se reía cuando estaban formando a las guerrillas. Sí, ríete de los personajes que estaban haciendo los ejercicios de guerrilla, pero es que hay muchísima gente que ya lleva con las guerrillas, colaborando con Colombia, o sea, son gente que están supervisadas por rusos, porque no nos vamos a olvidar de que muchos militares rusos, muchos mandos como los Spetsnaz y demás, llevan mucho tiempo en Venezuela adiestrando a guerrillas, tácticas de combate urbano, tácticas de combate, o sea, es un poco complejo, pero ¿por qué ahora? La pregunta es el por qué ahora. Tanto le preocupa a Donald Trump las drogas en su querida Estados Unidos. Si Estados Unidos solo tienes que ver las calles de Detroit, o sea, el fentanilo, o sea, ellos mismos están haciendo polvo. ¿Por qué van ahora a por un narcoestado, según ellos? Hombre, yo creo que también que esto, no creo que el principal problema de Donald Trump sea la principal preocupación que tiene en este caso sea la droga. Al final es verdad que la DEA lleva mucho tiempo intentando, bueno, en cierta medida luchar y tal contra la droga que viene pero no creo que esta sea su principal preocupación. También es verdad que aquí nos enfrentamos en un tema político, es decir, Trump lleva un tiempo perdiendo cierta popularidad. No digo que ahora mismo en unas elecciones perfectamente podría ganarlas, por supuesto. Recordemos que sacó bastante ventaja en las anteriores, pero lleva tiempo perdiendo cierta popularidad. Y esto, traducido en el panorama político, es decir, a su gente, a su propia gente, estamos intentando limpiar toda la basura de droga que entra en Estados Unidos. Y esto a él le conviene muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no solamente le conviene muy bien, sino que Rusia está a sus rollos con Ucrania, China no se mete, porque de momento esta situación le medio interesa, y ahora explicaré por qué. Y al final, pues también es un golpe político, es un golpe totalmente político. Trump es una persona que sabe cuándo tiene que hacer las cosas y en este caso creo que
no sé si decir que está bastante acertado o no, pero creo que el momento sí le beneficia, por lo menos le da un impulso político que ahora mismo le puede venir bastante bien. ¿Por qué China? Te digo que China no se mete. Porque China no se mete, Rusia está también, bueno, entre que no se mete, que están un poco a su rollo, Irán, los países quizás no tan alineados con Occidente, pues no se meten porque también están sacando tajada de esta situación. Como he dicho antes, Venezuela tiene cerrado ahora mismo prácticamente el mercado de divisas de forma regular a través del petróleo, porque tienen un bloqueo básicamente estadounidense, incauta los barcos y tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace para financiarse? Venezuela tiene un problema y es que sí, bueno, ahora mismo hay mucha gente que todavía apoya a Nicolás Maduro. Cada vez menos, también es verdad que cada vez menos, pero bueno, todavía tiene una base de popularidad bastante importante. Eso es. ¿Qué pasa? Que a medida que le van faltando los recursos a las petroleras, incluso también al propio narcotráfico, la propia gente con dinero, los propios empresarios, los propios narcotraficantes, la propia gente que tiene el poder en Venezuela dice, si esto va a peor, este tío que esté aquí no nos interesa. Entonces, ¿qué pueden acabar haciendo? Venga, que entre cualquier otro que no se lleve tan mal con Estados Unidos y nos deje trabajar a nosotros. Esto también se intentó hacer en su momento. No digo que Juan Guaidó pueda tener, o sea, no me refiero en este sentido, pero siempre Estados Unidos pues sí, tiene un favorito y en ese momento apoyó a Juan Guaidó. Que con Juan Guaidó la situación sería esta o no, pues eso no se sabe, ¿no? Pero contra el chavismo lleva mucho tiempo peleando Estados Unidos, en general Occidente, y siempre ha intentado pues decantarse por la oposición. Y ahora mismo pues a ciertas personas pues estás pensando, pues si echamos a este señor y viene otro más alineado con Occidente, pues podemos sacar nuestros barcos, podemos comerciar, podemos vender petróleo y tal. Ahora mismo lo que pasa es que tiene que hacerlo de manera ilegal. No ilegal en sí, porque no hay una norma establecida a nivel mundial de qué es legal o qué es ilegal en el tema del petróleo y del crudo, sino que ilegal porque es de una forma no regular. Es decir, Venezuela lo que hace ahora mismo, lo que está haciendo para subsistir, que no para ganar dinero ni forrarse. Para sobrevivir. Para sobrevivir, únicamente para sobrevivir con lo justo, y a veces ni con eso. Es mal vender el petróleo a través de barcos con falsa bandera, y sobre todo a China. Que están prácticamente apagados, viejos, en medio del océano se lo traspasan a otro país con otra bandera, de manera que no se pueda rastrear dónde ese petróleo, lo malvenden, y al final cogen barcos viejos que tienen prácticamente el GPS apagado en navegación, se encuentran en alta mar con otros países. Eso es lo que estaba pasando con el barco que comentaba antes, el buque, el petrolero Skipper. Pues una de las cosas que vieron es que estaba traspasando petróleo a otro barco. Entonces, pues hacen eso, malvenden el petróleo de manera un poco ilegal. Ya digo, no ilegal porque no sea legal, sino porque no es la vía regular de hacerlo. Y lo malvenden. Esto a China y a ciertos países que no están alineados con Occidente, de momento les interesa porque compran petróleo barato. Eso es. Sus hermanos compran petróleo barato y bueno, también es verdad que ciertos países como China no tienen demasiada capacidad de protección. Podrían hacerlo, tácticamente podrían hacerlo, Rusia también, pero no tienen las bases que deberían tener ahí. No tienen el poder logístico para cruzar medio mundo tan sencillamente como lo puede hacer Estados Unidos. Entonces, bueno, tampoco creo que le interese jugársele el tipo. China está por Maduro. Y que China está a lo suyo, que es Taiwán, y está estudiando para dar el zarpazo, y igual, de aquí a nada. O sea, va a ser una cuestión de aquí a nada. No es objetivo prioritario de salvar a Maduro. ¿Salvar a Maduro le importa realmente a estos países? Bueno, pues puede ser un objetivo, pero no va a ser un objetivo prioritario. No se van a jugar el tipo ahora que están comprando petróleo barato. Para lo que sí puede intentar hacer, y creo que de hecho que lo están haciendo, es intentar mantener a Maduro en el poder, medio comprándole petróleo de alguna manera, que vaya sobreviviendo, que vaya tirando, y de momento estiramos el chicle. Pero es verdad que no creo que se juegue el tipo por Venezuela, ni mucho menos. Tampoco creo que esta situación de momento, ahora mismo, a corto plazo inmediato, vaya a tener una solución muy fácil. Es decir, a mi opinión, es que Estados Unidos intensificará más los ataques el bloqueo, las presiones, las sanciones. No sé hasta qué punto todavía está 100% condenado el régimen de Maduro, pero es verdad que va perdiendo apoyo entre los poderes financieros que sostienen su
su país, como son el petróleo, al final, ¿qué pasa? Que Maduro ha pedido apoyo a Colombia, no sé hasta qué punto se habrán dado, a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que de aquella manera se han puesto un poco de perfil. Entonces está un poco solo, está vendiendo el petróleo que tiene y a lo mejor acaban llegando a algún tipo de acuerdo, no te digo que no, acaban llegando a algún tipo de acuerdo, pero ahora mismo es verdad que la situación de Venezuela financieramente es muy débil, está muy asfixiado y sobre todo que al no poder sacar divisa de manera legal, porque lo que están haciendo ahora mismo es malvender el petróleo como pueden, de forma no regular, no tienen acceso a los mercados financieros como deberían tenerlo, y esto es lo que hace que la moneda venezolana se devalúe, porque no tiene salida fuera de Venezuela. Y que de todas maneras, si hubiera una contienda, tampoco creo que aguantaran mucho, sobre todo los puntos estratégicos. ¿Sabes? Luego ya en la selva sería otra cosa, pero en puntos estratégicos caerían en horas. En horas. El Palacio de Maribel lo tomarían, ya te digo yo, que lo tomarían en horas, a no ser que les ayudaran otras potencias. Yo no veo que vaya a ser una guerra como la que pasó en Siria, que vas a ver ahí un pupurrí de naciones, porque en Siria pasó hace mucho tiempo eso, o sea, americanos por un lado, rusos por otro, ¿sabes? Que claro, y además que, claro, Venezuela es un país más homogéneo que los países islámicos, que al final son un montón de etnias que están ahí medio juntas de alguna manera. Venezuela es un país más antiguo, mucho más homogéneo en su etnia y no debería haber tanta... Aparte, bueno, siempre hay facciones, puede haber guerrillas, puede haber clanes de narcotráfico, pero bueno, al final siempre es un país con una cultura mucho más homogénea en su totalidad. Entonces, bueno, eso me ayuda. Otra opción que tiene, o sea, que ya se ha hecho muchas veces, que ya lo hizo en su momento Rusia con Ucrania, hace cosa de 11 años, fue los típicos hombrecillos verdes. Efectivamente, los típicos hombres de verde, hombrecillos verdes, que eran hombres que hablaban ruso, que iban con uniforme ruso, hablaban ruso, llevaban armas rusas, pero no llevaban bandera rusa. ¿Puede hacer esto Estados Unidos? Hombre, como poder puede hacerlo, pero también es verdad que Estados Unidos no es Rusia. Estados Unidos tiene un electorado, es una democracia en condiciones y políticamente no le interesa a Estados Unidos una jugarreta de esta manera. Rusia sí lo pudo hacer porque las peculiaridades del sistema ruso son muy diferentes. El sistema electoral ruso es muy diferente al de Estados Unidos, pero Estados Unidos, un mal movimiento te condena a la legislatura. Entonces, tampoco creo que se la quieran jugar a hacer ninguna jugarreta extraña, por lo menos de una forma no legítima, porque entonces ese presidente está condenado. No es como Rusia, al final Putin ha podido hacer mucho y sigue en el poder y ha hecho muchísimo, bien o mal, pero ha hecho muchísimo. Esto en Estados Unidos no pasa. Entonces yo dudo mucho que si hay algún tipo de invasión, no deje de ser una invasión estadounidense con bandera estadounidense amparada en una de los pretextos o de las cláusulas que Estados Unidos considere legítima para hacerla. Pues yo qué sé, están financiando de sobremanera el narcotráfico, es un país extremadamente que apoya la piratería, cosas que ellos pueden usar legítimo y hacer una invasión legítima para ellos, con bandera estadounidense, con armamento estadounidense, reconocida por Estados Unidos, pero bien hecha. Lo que no creo, y yo lo veo muy complicado, es una invasión de falsa bandera. De tapadillo. Como no somos esta gente que está ahí, no somos nosotros, a pesar de que como pasó en Rusia, como pasó que era ruso. En el febrero del febrero del 2014, que fue la guerra del Donbass, pero que esto venía desde el 21 de noviembre, que fueron las manifestaciones del Maidán. Estas fueron porque querían derrocar a Víctor Yanukovych, porque querían ser pro-europeos, y Víctor Yanukovych era pro-ruso. Y además en esas manifestaciones del Maidán se ven los Spendas como tiran a los manifestantes, que luego, ahí fueron todos, ahí se masacraron tanto ucranianos como los rusos, porque luego la guerra del Donbass en el 14 fue desastrosa. O sea, que es que cuando hablan de que Ucrania está en guerra, no, perdonad, Ucrania lleva en guerra desde el 2014, lo único que el Donbass
le ha dado igual porque fue una anexión, luego Rusia anexió Crimea y aquí no pasó nada. Le salió bien a Vladimir Putin, le salió bien la jugada por aquel entonces y ahí no pasó nada. ¿Qué pasa con todo esto? Y a mí lo que me rechina, vuelvo otra vez a Venezuela, pero vuelvo otra vez a Ucrania. Me rechina que todo ha sido todo en noviembre. El pacto de paz que le pone la Casa Blanca a Zelensky, para mí es una rendición, es una recapitulación, porque son poblaciones anexionadas para Rusia. No se me da a mí que pensar que puede ser que el gabinete de Trump le haya dado una chuche a Putin, como diciendo, toma Ucrania, haz lo que te dé la gana con Ucrania. Es más, ya le han cortado la inteligencia, le han cortado el fondo, o sea, ya no hay dinero para Estados Unidos, ya no da dinero a Ucrania. Es más, hoy creo que había salido que el único que sabía, porque se han reunido durante 16 horas lo que es la ONU, para ver cómo financiaban a Ucrania, porque tienen tienen un dinero retenido, el congelado que tenían de Rusia, en un banco belga. Pues los belgas no han querido dar ese dinero, por lo tanto, bueno, han estado unas 12 horas o 16, una burrada de horas, negociando a ver cómo van a financiar los 90.000 millones que le van a dar a Ucrania para seguir esa agonía, porque yo creo que es una agonía lo que tiene. Perdona, que me salto de un lado a otro. A mí lo que me rechina... Para nada. Sí, te estoy escuchando y a mí se me está haciendo esto. Llevamos 27 minutos ya de grabación y se me ha pasado, se me ha pasado volado. O sea, sigue. Por eso, a mí lo que me rechina que... ¿Por qué en el mes de noviembre hay Donald Trump le dice a Zelensky que tiene hasta el jueves para firmar el pacto de paz, mientras que está bombardeando lanchas y mientras que está incautando buques petrolíficos y declarando la guerra a Nicolás Maduro? Es un poco como decir a Rusia, toma una chuche, quédate con Ucrania, y si la ONU se quiere meter de por medio y tú quieres una guerra con la ONU, a mí me viene bien, porque tú al final vas a salir debilitado o vencido, cuando yo no voy a mover ni un dedo, y mientras tanto me voy a incautar el petróleo y lo que es la geoestrategia política de lo que es Venezuela, porque luego saldría Venezuela, luego iría a Colombia, y no quiero pensar mal, pero luego sería México, que en México ya está haciendo de las suyas, de tapadillo. O sea... A largo plazo es posible que sí. A corto plazo yo no lo termino. A corto plazo no, porque México, o sea, México, o sea, no es ningún país como de Latinoamérica o sea, México ya es otra historia, es otra, ¿sabes? A largo plazo no lo descartes, porque al final pueden pasar muchas cosas. Es verdad que hay muchos problemas con el tema también de la droga de México. Eso es. A corto plazo no lo veo la situación tan crítica como para hacer ahora mismo. Yo sí. Dime. Pero tirando de un lado, que está Venezuela, tiro para Colombia y subo para arriba para México y me quedo todo lo que es el Caribe. Y así impido que mis rivales tengan el petróleo y que me pongan misiles en la puerta, en el patio de mi casa. Eso también, que esa otra. Eso es. Y mientras tanto, que si Rusia entra en guerra con la Unión Europea, pues joder, que se maten entre ellos. Yo no pongo ni un duro, van a salir los dos debilitados. Mi mayor contrincante, uno de ellos es Rusia. Si ya me lo quito del medio, bien. Los que me están dando por culo que son la Unión Europea con el tema de los aranceles, si también van debilitados y me tienen que comprar a mí y me tienen que tal a mí, oye, yo salgo ganando por todos lados. Que luego China ya, bueno, pues China ya vendrá, pero de momento me estoy rearmando y me estoy haciendo grande, mientras que estoy haciendo que mis rivales se maten entre ellos. Efectivamente. Y ya ha hecho bien en sacar el tema de Ucrania, porque el tema de Ucrania también va relacionado con todo esto que estamos hablando. Lo que tú me has comentado antes yo opino igual que tú. Yo creo que eso era, le puso ahí, toma, firma esta le puso detrás ahí, toma, firma esta rescisión de paz. Yo creo también, soy un poco de tu línea, yo creo que efectivamente aquí tiene
pacto tácito, es decir, yo no me meto en Ucrania. No es que no me meta en Ucrania, Trump ha intentado meterse en Ucrania. Ucrania, recordemos que está hiperendeudada. Ucrania está reventadamente endeudada con la Unión Europea, que ha dado mucho dinero, con Estados Unidos, con todos los países que han apoyado financieramente, esa financiación es gratis, eso están endeudados. ¿Qué pasa? Que como ven que la guerra sigue estancada, siguen ahí, porque en su momento se pensaba que la guerra duraría unos meses, que al principio se decía que Rusia la iba a invadir en nada, que lo tenía ya, al final se ha visto que no, ha recibido muchísimo, Ucrania está hiperendeudada. Se ha intentado en cierta medida, y esto más recientemente, Estados Unidos entrar ahí, que de alguna manera firmara una especie de pacto o medio final de la guerra con Rusia, y así Estados Unidos apoderarse un poco también, aparte por supuesto de toda la deuda de la que es acreedora, del tema de las tierras raras, que tiene un montonazo, tiene un montón. Ucrania tiene el 5% de los minerales críticos globales a nivel de su suelo, a nivel de recursos naturales. Ucrania es una bestia, es un monstruo a nivel de recursos naturales. Estamos hablando del 5%, tiene un montón de tierras raras como el tantalio, el niobio, el berilio, otros minerales que no son raros como tal, pero sí son críticos para la fabricación de mucha industria, el litio, grafito, tiene una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastel es jugoso. Pero como Ucrania no quiso ceder, bueno, es verdad también que a poco ha ido perdiendo apoyo. Ucrania no quiso ceder, no quiso dejar de firmar ningún tipo de acuerdo o de tregua o de paz que consideraran indigna o nociva o lesiva, más aún si cabe, para su pueblo. Pues yo creo que un poco también hay ciertos países que están empezando a sentir, entre ellos principalmente Estados Unidos, que ya lo dijo bien claro Trump a Zelensky, no puedes seguir esta guerra tú solo, esto hay que pararlo. No se puede eternamente financiar una guerra. Entonces, pues la Unión Europea aquí la Unión Europea es verdad que aquí se nota el declive de la Unión Europea como potencia occidental. Se ve claramente. La Unión Europea, más allá de, es verdad que ha dado mucho dinero a Ucrania, más allá de ese dinero que han dado, ya no es un actor relevante en este sentido. De hecho, las conversaciones... No, para nada. Como secundario. Claro, estaba negociando Zelensky directamente con Trump. Estaban ahí hablando y a nosotros nos pasaron por la izquierda sin intermitente y ni nos enteramos. Entonces, pues la Unión Europea aquí se ha visto como cada vez está más en decadencia. También es verdad que la Unión Europea se ha puesto tanto a nivel productivo, tantas trabas y amigas, porque al final, ¿qué pasa? Que un país que no es una economía que cada vez pierde más competitividad, a largo plazo está condenada en todo. Está condenada a nivel militar, está condenada a nivel económico, a nivel productivo. Todo se basa en la competitividad y la Unión Europea ha ido perdiendo con el paso de los años a través de regulación absurda, a través de disputas internas, porque al final la Unión Europea es muy complicado tomar que el Consejo Europeo, ya no el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno de los países, tomen una decisión conjunta a nivel europeo sobre la estrategia a seguir de la Unión Europea. Pues es muy complicado cuando son tantos países con tantas opiniones diferentes. Es muy complicado y sobre todo porque es verdad que en lo que hay consenso más o menos en la Unión Europea desde hace unos años es sí en temas verdes, en temas de ecologismo, en temas de no contaminar, que al final pues bueno, es verdad que es muy importante, pero eso también está, no sé hasta qué punto puede estar perjudicando la productividad, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que la Unión Europea se ha centrado tanto en ese tipo de regulaciones que ha perdido de vista el sentido de la competitividad, ha perdido de vista los objetivos estratégicos y ha perdido y por supuesto ha quedado en segundo plano con todo. O sea, ya es un actor que ahora mismo todavía estamos viviendo de lo que éramos Europa hace no mucho, pero dentro de un tiempo Europa, dentro de muchos años, no sé hasta qué punto acabará de una manera u otra, pero es verdad que acabará siendo secundario totalmente, más si cabe aún. Mira, me voy a quedar con una frase que me dijo un buen amigo que tú conoces. Me dijo, Sergio, tal y como conoces Europa, se va a acabar. Y se va a acabar, y se va a acabar en 3 años. Ya sé quién te lo dijo. Y de esto fue hace 1 año y medio. Ya sé quién te lo dijo. Y si no está bien, si no está viendo, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Sí, ¿verdad? Madre mía. Sí. Y yo al principio yo dije, bueno, este tío
pero según van pasando los días, me va rebotando cada vez más la frase, macho. Sí. A ver si un día cuando hablé con él le digo, macho, qué razón tenía lo que dijiste y es verdad, Y ojalá que no, y ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno, al final es verdad que como esto no cambie, para mí, Europa tiene que dar un vuelco, porque Europa se ha metido en regulación absurda, se ha metido bueno, absurda. Tiene una lógica, lo que hace Europa muchas veces tiene lógica, pero sí que, mira, hay que ver nada más, saliéndole un poco ya del tema tan puramente bélico, hay que ver el tema de la industria que ha focalizado Europa. Europa últimamente, en los últimos años, ha metido mucha caña a la industria para que sea verde, para que no contamine, para que sea limpia y tal. Eso, ¿qué ocasiona? Ocasiona, pues, por ejemplo, en el tema de los coches, en el tema de los vehículos, los motores son menos duraderos, tienen demasiado... Perdona, que te corte, lo de los coches se han echado atrás. Ya no es el 2034. No, ya no, ya lo han quitado. La han tenido que quitar porque no se iba a llegar. Pero bueno, pero hay que ver los coches de hace 20 años, 25 años, los coches de hace menos de 10 años, a partir de 2014, tienen un montón de filtros de partículas, de AdBlue, de regulaciones, que no es que sean absurdas, tienen un sentido, tienen el sentido del medio ambiente, que es muy importante, no digo que no. Pero ¿qué pasa? Que al final pasa una cosa, y es que eso hace que cuando se quiera vender en Europa tenga tanta regulación que es mucho más caro, mucho más improductivo, porque los costes aumentan de fabricación. Europa tira también por la vía de que en los últimos años, de que si pensando ello, y no tiene más criterio, el mundo al final va a necesitar de energías renovables, de elementos verdes tarde o temprano. Europa lo que ha hecho, ha intentado adelantarse a eso, intentar ser competitivo en todo este tema de, en todos estos ámbitos, vaya, en todo este tema de, en el tema verde, vaya, básicamente. En el tema verde ha intentado ser competitivo, lo está intentando, está invirtiendo muchísimo en tecnologías verdes, ya no solamente a efectos de salvar el planeta, porque ahora mismo a corto plazo, porque está claro que un coche de hace 20 años, 25 años, que hoy en día funcione, sí, emite más gases de efecto invernadero, correcto, sí, pero dura más. Al durar más, si un coche de hace 5 años te dura 10, 12, 15 años, pues en 10 años tienes que volver a cambiar de coche. Y hay que volver a producir un coche nuevo y al final acabas consumiendo más recursos naturales que con un coche viejo. Lo que quiero decir es que no solamente a efectos verdes, sino que la estrategia de Europa en los últimos años ha sido intentar especializarse, intentar ser competitivo en esto. Y puede tener un sentido de que al final el mundo a largo plazo lo va a necesitar. El mundo a largo plazo va a necesitar de energías renovables, de energías verdes, de bajar la contaminación como sea. Y ahí Europa tiene o si aguanta hasta ese momento, tendrá mucho hecho, será muy competitivo y será referente mundial y podrá irle muy bien, correcto. Pero Europa realmente va a aguantar financieramente o competitivamente hasta ese momento. Europa realmente sobrevivirá a ese momento. Estados Unidos es probable que sí, Rusia también, China también, pero Europa, si estamos viendo como de hace 10 años hasta ahora no paramos estamos prácticamente en declive, nos estamos quedando en segundo plano mundial. Realmente la Europa que conocemos va a aguantar lo suficiente como para ser competitivo en ese momento. Yo ahí tengo algunas reservas y es un tema muy complejo que deberíamos tratar también en otro capítulo. Sí, sin duda alguna, porque además hoy había también estaban intentando lo del Ocosur y había un montón han llenado Bruselas de tractores, o sea, la verdad que las escenas son vamos, para mear y no echar gota. Y sí, esto sería otro debate y no sé si quieres añadir algo más a lo que es el tema de Venezuela, Europa. Pues yo podría añadir tantas cosas, pero lo único que podemos hacer ahora mismo es estar pendientes de ver qué pasa, porque creo que van a ser semanas. Ahora mismo estamos a la segunda quincena de diciembre, van a ser semanas complicadas, van a ser semanas muy intensas a nivel geopolítico, sobre todo con el tema ahora mismo de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, que se está intensificando por día, casi por hora si cabe. Ucrania, la guerra sigue ahí, pero a mí me preocupa también el tema de cómo va a repercutir esto en la gente. Al final se cree que esto puede subir los precios del petróleo. Sobre los precios del petróleo, sobre los precios de todo. De todo, eso es. El precio de la producción que está asociada a crudo, sobre el precio incluso de la propia electricidad que se puede generar con petróleo, que cada vez es menos, pero sí, o sea, puede subir el precio de todo. Y bueno, al final hay que estar pendiente. Ahora mismo lo que queda es estar pendiente,
mirar las noticias, ver qué pasa en este caso y esperar que no salpique demasiado al resto del mundo. Eso es, pues nada, vamos a tranquilizar un poco a nuestros caminantes, ¿no? Que yo creo que ya ha sido bastante intenso, bastante bonito y ojalá no todo lo que hablemos no pase. Pues Ojalá. sí, la verdad que sí. Un saludo aquí a todos los caminantes, que siempre estamos encantados de caminar con ellos en este bosque oscuro. Eso es. Y ahora nos vamos a ir a la segunda hora con un tema que también nos va a poner un poco los pelos de punta. Sí, ese tema también, de otra manera, no como este, de otra manera, otro tipo de miedo, pero sí también bastante interesante. El Bosque Negro. Un lugar donde tus mayores misterios cogerán forma. Y bueno, no nos movemos de Estados Unidos en nuestra segunda hora. Vamos a nuestra esencia, la esencia que tanto le gusta a nuestros caminantes y a nosotros, a la esencia de Black Forest y el Bosque Negro. Nos vamos a ir a una finca situada en Luisiana y para ello este expediente nos lo va a contar Mónica Castel. Hola, muy buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches, pues encantada de estar con vosotros y de contar esta historia que creo que a todos os va a gustar mucho, os va a encantar. Hoy hablamos de una de las fincas más embrujadas de Estados Unidos, una mansión sureña marcada por las tragedias. A pesar de que existen numerosos testimonios de que allí ocurren fenómenos paranormales, también tiene muchos detractores. Hoy hablamos de la plantación Myrtles. Ubicada en Luisiana, la historia de la plantación comienza en 1796, cuando el abogado David Bradford mandó a construirla. En ese momento se conocería como Laurel Grove. Allí estuvo viviendo él junto a su mujer y sus hijas. Una de ellas, Sarah, terminaría casándose con Clark Woodruff y heredando la finca. En aquella época, las familias adineradas solían tener esclavos. Es el caso de los Woodruff. Se dedicaban a trabajar en el campo y mantener la casa tendida. Una de las esclavas, Chloe, se convirtió en una de las favoritas del señor de la casa, muy a su pesar, pero gracias a eso se dedicaba a las labores menos duras que si estuviese trabajando en la plantación. Dice la leyenda que Chloe escuchó por casualidad una conversación que tuvo Clark Woodruff con uno de sus amigos. Este le contaba que estaba harto de sus esclavos y que quería cambiarlos por otros nuevos. Durante los siguientes días, ella estuvo tratando de escuchar las conversaciones que mantenía este para saber si iba a ser ella o no, con tan mala suerte que la pillaron escuchando detrás de una puerta. Para darle una lección, cortaron una de sus orejas y desde entonces, para cubrir la cicatriz, siempre llevó un turbante verde que la cubriría toda la cabeza. A pesar de esto, Chloe seguía preocupada y quería buscar una forma de hacerse imprescindible. Por ello, trazó un plan. Ella iba a ser la encargada de preparar la tarta de cumpleaños de una de las hijas de Woodruff. Decidió añadirle unas plantas venenosas para que así se pusieran enfermos y ella les tuviera que cuidar. Llegó el día de la celebración y tanto las hijas como la mujer de Woodruff comieron de la tarta. Tras varias horas empezaron a encontrarse mal, con dolores de estómago y vómitos. Chloe temió no haber calculado bien la dosis y así fue. Al día siguiente todas amanecieron muertas. Cuando el médico las reconoció, sospechó que por los síntomas habían comido algo en mal estado y enseguida señalaron a Chloe. Además, ella tuvo la imprudencia de contar a alguna de sus compañeras que había echado unas hierbas a la tarta y la delataron por miedo a ser todas acusadas. Terminaron ahorcándola y hundiendo sus restos en el río. Al poco tiempo, Clark sería asesinado y nunca se encontró al culpable. En 1834, Ruffin Stirling compró la plantación. Tras hacer unas reformas y ampliarlo, su nombre fue cambiado a The Myrtles. Ruffin se mudó con su familia y a los pocos años de estar ahí viviendo, también caerían en desgracia.
Él murió por tuberculosis. Varios de sus hijos morirían por otras enfermedades. Desde entonces, ha pasado por numerosos propietarios, hasta que finalmente, en 1922, pasó a manos de la familia Moss. Actualmente la plantación es un bed and breakfast, en el que te puedes alojar desde los $275, unos 235 euros. Además, cuenta con restaurante y se realizan visitas turísticas. Existen numerosos testimonios de ver a gente por el rabillo del ojo, susurros, risas de niños y objetos que desaparecen y aparecen en otro lugar. Algunos cuentan que han podido ver a una niña cerca del porche y varios aseguran haber visto a la famosa Chloe. Además, uno de los huéspedes que ahí se estuvo hospedando contaba que una de las noches se despertó porque empezó a escuchar un sonido de piano y le pareció súper extraño, porque ya era bastante tarde, ¿no? Bajó a ver quién estaba tocando y su sorpresa fue que cuando llegó allí a la sala donde estaba el piano, vio que, aparte que no había nadie, la tapa del piano, de las teclas, estaba cerrado. Bueno, pues estos son algunos de los casos. Y además os voy a contar otro que yo creo que es bastante sorprendente y tiene que ver con un espejo. Al parecer, antiguamente, cuando en aquella época, ¿no? En la época colonial, se creía que cuando alguien moría había que tapar todos los espejos de la casa. Bien, pues ellos creen que hubo uno que no lo taparon. Y la gente dice que ahí, justo en ese espejo, que muchas veces están mirando tranquilamente y de repente ven a otras personas reflejándose que no son ellas, personas que no están vivas, ven sombras e incluso algunos, si se paran a ver el espejo, dicen ver como unas marcas, como unas garras ahí. Y esta es una de las tantas historias que cuentan, ¿no? de aquí, de este lugar. La verdad que desde que este nuevo propietario que os comentaba, que lo tiene desde el año 92, también ha estado fomentando mucho este tipo de turismo. Es decir, que está vendiendo bastante bien esto, ¿no? Porque imaginaros, o sea, esto se ha convertido en un bed and breakfast, os podéis alojar, también tiene restaurante y también organizan visitas guiadas. Entonces, yo creo que este nuevo propietario pues lo ha sabido vender bastante bien. Yo creo que lo ha vendido de manera hecho para nosotros y lo que nos gusta el tema de la experimentación totalmente. Porque, escúchame, por unos 200 y pico de euros tienes la experiencia completa. Vamos mañana mismo, si hace falta. Mañana mismo vamos para allá. Lo malo, Cristian, que nos queda un poco retirados, pero sí es verdad. Pero sí es verdad que ahora muchas veces está en auge este tipo también de turismo. Y date cuenta que es una plantación donde, ahí está impregnada en la tierra lo que es el sufrimiento, el dolor, Sí. la esclavitud, los abusos. A mí la verdad que la historia me ha puesto los pelos de punta. Imaginarme ahí, verdad que era muy común en esa época que los terratenientes, yo también me he informado un poco de la casa y la casa es enorme, tiene 20 y pico habitaciones, es enorme. Esas casas antiguas pues vivía mucha gente, vivían los esclavos también, y era muy común también que en las plantaciones donde había esclavos, donde había un número considerable de esclavos, ante cualquier tipo de agresión del esclavo al propietario, fuesen los propios esclavos los que ajusticiaban o castigaban al esclavo que en este caso había causado el daño. O sea que la historia en sí, más allá de que puede tener un componente, como indudablemente siempre lo hay, en todos sitios siempre lo hay, siempre que pueda haber algún interés económico, siempre hay un componente de publicidad o de sobredimensionar algo. Pero una casa tan antigua, perfectamente puede ser factible que haya pasado de todo.
Es más, es que en esa época, esas enfermedades, como por ejemplo la fiebre amarilla, que es la que golpeaba mucho por esa zona, arrasaba con familias enteras. O sea, una casa tan antigua ha podido Sí, vivir de absolutamente todo. Y más si, claro. si es verdad que ha habido castigos o cosas tan horribles como ha comentado Mónica, que a mí personalmente me han puesto los pelos de punta. Sí, sí, además que nos ha hecho una inmersión, ¿no? En lo que es en ese espacio-tiempo esclavista, ¿no? Esas familias tan extensas, adineradas, que, que le gustaba marcar el poder y el poder muchas veces era coger a un esclavo y maltratarlo o, o torturarlo por propia diversión. O sea, porque estaba pagado, porque ellos pagaban por ese cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Y todo eso se impregna en cada rincón de esa finca. Es que el dormir ahí tiene que ser, es un carrusel. Sí, Tiene que Tiene sin ser que una ser duda. locura. eso. Tiene Tiene que que ser ser una es un carrusel, tanto ya de emociones como de sentimientos, porque, a ver, levantarte ahí y sentir el poder que podía sentir esas familias adineradas, mirar por esas balconadas y ver esa enorme, extensa finca, imaginarte ahí toda la gente trabajando como esclavos, o sea, vamos, que no es dinero, que yo lo pagaría para hacer una experimentación allí sin dudarlo, vamos, ni un instante. Sin duda, sin duda. Es más, Sin yo lo duda. estuve investigando y la casa, aparte por supuesto esto, tiene muchas más leyendas. Es verdad que en el plano de las leyendas, pues siempre también hay que discriminar un poco de a ver qué pasa. Una casa que tiene 250 años, o sea, una casa que es muy antigua. Y una de las leyendas era, de hecho, esta sí está documentada por lo menos en la parte física, la parte de que uno de todas las desgracias que pudo pasar, esta concretamente sí está documentada. Ahí hubo un asesinato de un tal Billy Winters, William Winters, que lo mataron, le dispararon. Entonces, una de las Sí, leyendas que yo personalmente he escuchado mucho antes de este capítulo, la verdad que es un caso mm, no tan conocido, pero bueno, que medianamente conocido a la gente que le gusta este tipo de misterios, de que se dice que en esa leyenda, cuando este hombre le dispararon, fue tambaleándose, medio a gatas, tambaleándose, subiendo las escaleras y se quedó en el escalón número 17. Mucha gente afirma haber visto alguna especie de presencia de neblina caminando erráticamente por las escaleras casualmente, hasta el escalón 17. En fin, una de tantas. Hay gente también que ha comentado Mónica de esta esclava, de una de la leyenda principal de esta esclava, que es la de que Chloe. de Chloe, que dicen que hay gente, y de hecho, no poca gente, sino mucha gente que pasa por ahí, que ven a una especie de presencia con turbante. Y es que a Chloe se le cortó una oreja al principio. O sea que no es descabellado pensar que dentro de toda esta leyenda que se ha podido ocasionar, hay un contenido de verdad que no tampoco se puede obviar. Es decir, ahí puede haber una verdad. Sí, además que son casos que no coinciden entre sí y coinciden todos en lo mismo, ¿no? En el tema del turbante. Y por lo que sabemos, Chloe, a la falta de su oreja, pues decidió taparse la oreja con esa especie de turbante verde, ¿no? Que es que encima es un color que llama la atención. Es una cosa que es gente que no se conoce de nada y tal, y que todos coincidan en un turbante verde, pues oye, da que pensar. Totalmente, Efectivamente. totalmente. Y además, no, otra cosa que no he comentado, pero también hay muchísima gente, muchísimos testimonios de gente que ha hecho fotografías. La verdad que ahí me cuesta, a mí me cuesta, ¿eh? Porque las veo y tengo mis dudas. Pero muchísima gente afirma pues eso, que estaba haciendo fotografías y que les ha parecido pues ver sombras, pues alguna figura a lo que ellos creen que podía ser esta mujer, ¿no? La Chloe. También se ven niños en fotografías
De eso también hablan bastante, porque ahí, claro, al haber ha habido muchísimas muertes, ¿no? Y sobre todo de criaturas. Al final por enfermedades también han muerto bastante. Y eso es lo que dicen, sí, que en las fotografías también salen ellos. Sí, y además en las fotografías que hemos podido ver, sí es verdad que, que son como esas tipas o paridolias que no tienen una explicación lógica. Habría que estar ahí. Son fotos antiguas, son fotos que las tomó la propietaria de la finca estando sola, pero para mandárselas a la aseguradora. Y sí es verdad que una de las fotografías sí aparece como si hubiera un niño entre unas columnas y tal. Hay varias ¿sabes? Contradicciones, y hay mucha gente que dice que puede ser una paridolia, que tal, pero sí es verdad que es como la figura de un niño. Y oye, llama significativamente la atención, porque más que nada porque esta mujer, cuando hizo las fotografías, estaba sola en el recinto, o sea, para mandárselo a la aseguradora. Y bueno, llama curiosamente la atención por eso, por el contraste de las sombras. Bueno, y luego en la balconada mucha gente ve camareras camareras Sí, de época, de ¿no? época, exacto. Sí, Qué o curioso. sea, Sí, hay sí. testimonios, es verdad, tienes razón. Ese dato, que hay testimonios que dicen bueno, una de las guías turísticas contaba que uno de los huéspedes que estaba por ahí le comentaba, oye, que no he parado de ver a camareras pasando de un lado a otro con el uniforme, tal. Y esta señora, la guía, decía, pero si nosotros en el bar, porque es que tienen uno, ¿no? Tiene un bar-restaurante, dice, tenemos Sí, camareras, pero van sin uniforme. Entonces, pues, sí, sí, la la verdad que se gente quedó muy afirma, Y los la pelos de gente punta afi- conforme lo sí, cuentas, ¿eh? sí, Los pelos de punta ahora mismo si me vieras. la gente afirma que las camareras, ya te digo, van vestidas de época, y es más, o sea, cuando llegan al bar, "Oh, oye, qué bien tenéis organizado esto, ¿no? Que fíjate que hasta las camareras sintonizan con el ambiente, nos quieren meter en el ambiente". Dicen, bueno, señor, se está equivocando. O sea, tú imagínate la cara del señor cuando le dicen que lo que ha visto no es una camarera, no es nada. Soy yo que no la he visto y fíjate cómo estaré. Bueno, también hay testimonio de que las ventanas vibran. Bueno, incluso hay una fotografía que se ve como la fotografía, una de las ventanas que dice un huésped que vibraba. Pues volvemos a la mujer esta de la aseguradora, ¿no? Toma la fotografía y se ve como la silueta de una niña subiendo por la ventana. O sea, increíble. O sea, lo que pasa en esa plantación Una es barbaridad. increíble, es Sí, esa, aterrador. sí, esa, esa imagen creo que también la he visto yo y la verdad Sí, que pone los pelos de punta. Pero es lo curioso. Hay imágenes que son bastante antiguas. Entonces, hace unos años no existía la capacidad que existe hoy en día de trucar una foto. Que no quiero decir que las fotos sean verdaderas, porque esto siempre tiene un punto de que hay que meterle cierto escepticismo. Pero también es verdad que cuando durante tantos años tanta gente afirma haber visto fenómenos en partes similares o vinculados a historias que, que están vinculadas de alguna manera a la casa, pues hombre, es verdad que cuando uno va para allá, pues va un poco sugestionado, porque una persona que se instale en ese sitio va a buscar lo que va a buscar experimentación, va a buscar fenómenos y es más proclive a sugestionarse. Obviamente, no digo, esa parte subjetiva siempre hay que tenerla en cuenta, o pero a también provocarlos, Cristian. llego a O- provocarlo, Muchas como, veces nos ha como, pasado de, como hemos visto muchas veces nosotros, sí, sí, sí. de ir Pero, y al final provocar los fenómenos. claro, pero también hay que decir que tampoco es muy complicado creerse una psicosis colectiva, que todo el mundo se haya vuelto loco de repente y todo el mundo vea lo mismo y todo el mundo tal. Entonces, Claro, por eso, qué y que duda cabe todos coincidan en lo qué duda, mismo. claro, están todos coincidiendo durante tantísimos años. Qué duda cabe de que es bastante probable de que en toda esta leyenda sí haya gente que realmente, bastante probable, incluso no me atrevería a decir ningún porcentaje, pero estoy seguro que esta leyenda hay bastantes personas que de verdad han visto, o por lo menos ellos creen haber visto, o han visto estas entidades que la mujer del turbante, la entidad que se queda parada
en el escalón 17. Incluso vi por ahí una leyenda de que en uno de los cuartos de baño aparece de vez en cuando una mancha de sangre de vete a saber cuándo, ¿no? Una mancha de sangre del tamaño de una persona adulta. Y que por más que Sí, la limpie, pues no se termina de ir o acaba apareciendo con el tiempo. Esas son leyendas que están vinculadas a la casa que sí pueden tener un componente histórico importante. sí, date cuenta que todos los propietarios que han pasado, las familias propietarias que han pasado por la plantación, todos, muchas han sufrido muertes trágicas, quiere decir, o bien por enfermedad, o bien por envenenamiento, o, ¿sabes? O sea, es un cúmulo de cosas entre las élites y el esclavismo de esa, de ese tiempo, espacio-tiempo que se vivió, ¿no? De sudor y lágrimas, como se suele decir, Sí, 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 que sí. todo eso se impregna y al final los muros esa propiedad tienen que estar cargados y tienen que estar cargados de eso, de tristeza, de lamento, de lloros, Mm. Y ahí no ha además, habido nada alegre. Yo creo que poco se ha habido alegre, quitando ahora que es un complejo turístico, por así decirlo, y que la gente va a experimentar, ¿no? A ver si se le aparece o tal, o a ver qué. Pero es un sitio nostálgico y de pena, sí, sí, para mi sí. punto de vista. Si nos metemos ya más en el plano teórico, esotérico, o por lo menos el que manejamos nosotros un poquito más, ¿no? Que es el tema de la investigación, sí es verdad que la teoría dice en estos casos de que una muerte violenta, no tiene necesariamente que ser violenta, abrupta, por así decirlo, ¿no? Una muerte inesperada, deja, o por lo menos se intuye que deja, una especie de tarea por hacer, ¿no? Entonces, aquellas entidades de personas que han muerto, bien con tareas pendientes, bien que no se esperaban morir, o que su entorno no esperaba que fuese a morir, esa energía se queda o se queda de forma residual localizada en el sitio donde ha sucedido la muerte, o bien donde tiene bien a las personas queridas cercanas que tiene alguna deuda con ellas, o donde tiene aquella tarea que tiene que realizar. Entonces sí es bastante probable, o por lo menos viendo un poco la teoría de lo que pasa en estos casos según pues la espiritualidad, el espiritismo, es que efectivamente es factible, según el espiritismo, de que una persona a la que han cortado la oreja y a la que posteriormente han asesinado porque ha matado a los propietarios, o alguien O- que recibió un disparo y se quedó en el escalón 17, sí es posible, según el espiritismo, que esa energía sigue ahí, cada vez menos porque son energías que van trascendiendo, según los espíritas trascienden a otro plano, pero esto sigue ahí es, y se irá con el tiempo diluyendo o no, pero de momento, según la teoría, parece que se sigue cumpliendo lo esperado por lo menos. Eso es, y aparte que seguimos en las mismas, forma parte de la historia americana, de historias que muchas veces da vergüenza contar y, que es un hecho que es crudo, es crudo. Toda esa gente explotada, maltratada y demás, pues oye, algo de residuo que tiene que quedar ahí. Yo estoy totalmente de Exacto. acuerdo. Es más, yo estoy seguro que hayan ido equipos de investigación que hayan tenido más éxito o menos, pero parece, es así, ¿no? A nosotros también nos pasa cuando vamos por ahí, Sí, que que cuando uno intenta buscar, intenta poner todo el equipo, intenta ponerlo todo, no siempre se acaba manifestando estas entidades. Pues nosotros perfectamente casi podemos ir para allá y a lo mejor no pillamos nada. Y a lo mejor lo acaba más, aquí, acaba lo más pasando algo normal, cuando estamos claro, yendo. lo más normal que no pase nada, ¿verdad? Claro, lo más normal es que es así, ¿no? Y lo tenemos que decir a la gente que nos está escuchando. Lo más normal es que nunca pase nada. Pero es verdad que suelen pasar cosas cuando uno no se lo espera. Cuando uno se Eso espera. es. Pues, Por eso muchas veces la gente, hay X fotos y habrá pasado miles de casos. Porque la gente ve a la persona de turbante sin esperárselo, al, a la entidad en el piso, en el escalón 17 sin esperárselo, a las camareras sin esperárselo, tan tranquilo. Entonces, ese es muchas veces el hándicap de este mundo, ¿no? La falta de poder documentar muchas veces de forma visual
o sonora, este tipo de cosas. Sí, muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado de decir, bah, aquí cómo va a pasar nada? Si esto es unas ruinas o aquí no, esto es un descampado tal, pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Cuando menos te lo espera es cuando se producen muchas veces las situaciones, sobre todo la fenomenología esta del misterio. Es verdad. Yo estoy, no, perdona, yo también quería comentar eso, que yo también estoy bastante de acuerdo con lo que dices, que a nosotros nos ha pasado, ¿no? De estar por ahí y no ir con la cámara en la mano, ¿sabes? Simplemente estás tranquilamente paseando y de repente pasa algo y no lo documentas. Así que yo creo que si algún día fuéramos, a ver, aquí dicen que es uno de los sitios más embrujados de Estados Unidos, no sé, yo confío en que algo captaríamos, pero vete a saber, ¿no? Que a veces el misterio es así, que es esquivo, que a veces ocurre o no. Pero bueno, hasta que no vayamos no lo vamos a poder descubrir. Lo que sí tengo que decir es que, independientemente de eso, a mí esta historia me ha puesto los pelos de punta. Como pocas. Hace no mucho grabamos el capítulo de la granja de Hinterkaifeck y me recuerda a lo mismo. No sé si os acordáis. Sí. Muy similar. Los anuncios, estos casos donde está documentado que han pasado cosas horrendas, la fenomenología que se observa siempre está asociada a esas cosas. Sí, es como es la manifestación de lo peor que puede llegar a hacer el hombre. A ver, me explico. Se manifiesta, contra peor sea la maldad, como así decirlo, que puede llegar a hacer el ser humano, la manifestación es peor. O sea, quiere decir, ahí está. ¿Sabes? Por eso estos dos casos se parecen mucho. Son diferentes culturas, pero sí se parecen demasiado. A ver quién duerme esta noche. Los caminantes que nos están escuchando seguro que no. Los caminantes están acostumbrados ya, yo creo. Ya han hecho callo. Bueno, y ya solo nos queda despedirnos tanto de Cristian como de Mónica. Y nada, caminantes, que hayáis disfrutado de una fría madrugada. Que la hayáis pasado bien. Eso es lo que a nosotros nos llena. Y nada, nos vemos en el próximo programa.